Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la información de Ciclismo Puro, el canal del ciclismo que a usted le gusta. Aquí estamos como siempre, gracias a Dios, para llevarles toda la información del deporte, de las bielas y los pedales. Esta vez con el resumen, amigos, de la etapa del Tour de los Alpes. Etapón para Egan Bernal, tremendo el colombiano. Esta etapa de 147.5 kilómetros sobre Martel y Val Martello, a la primera llegada en alto de esta edición número 49 del Tour de los Alpes. Entonces, amigos, los invitamos, quédese con nosotros para que vea el resumen y los invito como siempre a suscribirse al canal, activar la campanita y dejarnos un concepto y por favor regalarnos un like al vídeo. Bueno, les comentamos que la escapada de inicio, iniciándose la jornada, valga la reiteración, arrancó con todo, se dio la salida y se formó la fuga del día. Estaba Oliver Stoll, Matías Gafuri, Lucas Berrando, David Weiss, Dominique Robert y Sangerle, además de Eckerstorp, Pauman y Porsche Charter. Ese es el grupo cabecero que encontró un margen para consolidar una aventura mientras el pelotón corría a un ritmo normal, controlado. De Weiss controló ahí la primera parte de la montaña. Con el paso de los kilómetros el pelotón fue aumentando, trabajó bastante. El Tudor Pro Cycling, el Red Bull, el Ineos Grenadier asumieron completamente el control de la persecución y el Bahrain Victorious se colocaron ahí a trabajar lo mismo que el Education. Se dejaron ver en tramos previos a la ascensión final que iba a determinar, amigos, lo que definiría la etapa. 20 kilómetros para la meta, ventaja para los escapados, 1 minuto 10, faltaban 6 puntos después, faltaban 20 kilómetros y se esperaba el tramo final de 6.1 kilómetros y todavía conservaban ahí 1 minuto los escapados. Sin embargo, la subida Martel-Val Martello empezó a seleccionar la carrera. Se quedaron Powman, Porsche, se fueron quedando poco a poco. Fue neutralizado Skerstorfer y David Weiss quedaron adelante. El más fuerte de la escapada fue Matías Gafuri, quien se quedó solo a 3.2 kilómetros de la meta y empezó a soñar con la victoria, pero detrás empezaron a trabajar Giulio Pellizzari, duro el italiano, Egan Bernal empezó a moverse bastante y la ofensiva empezó con todo. Empezó a reaccionar Pellizzari, de atrás llegó Bernal, logró enlazar con el grupo de favoritos. Arensman trabajó bastante, Lorenzo Fink se mantuvieron en la disputa, mientras que atrás empezaban a quedarse, se quedó Michael Storer y a 1.2 kilómetros de la meta empezó lo duro, amigos, de la etapa y empezaron a sacudirse los corredores. Arensman salió primero, después Egan Bernal, más atrás Pellizzari, Fink, Gafuri y Blasot. Empezaron los ataques, Pellizzari venía ahí, Egan trató de arrancar, trató de tomar una ventaja para tratar de llevarse la etapa. Pellizzari salió, arrancó con potencia, tuvo buen remate, se quedó un poco Blasot y el señor Giulio Pellizzari llevó la ventaja y terminó ganando la etapa, pasando por delante. Pellizzari con potencia remató para imponerse sobre Arensman, sobre Matías Gafuri y sobre Egan Bernal, que fue cuarto. Tremenda etapa para Egan Bernal, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado el corredor en este inicio de temporada. Tremenda, pero tremendo final, etapón para el colombiano, para Giulio Pellizzari, que se convierte en el nuevo líder del Tour de los Alpes 2026. Así que, amigos, tremendo, pero tremenda, muy buena la etapa y buen final. La clasificación de la segunda etapa se dio así. Giulio Pellizzari, italiano del Red Bull Bora, 3 horas 28 minutos 17 segundos. La segunda posición la ocupó el neerlandés del Ineos Grenadier, Tim Arensman. Con el mismo tiempo, ingresó Matías Gafuri, el italiano del Picnic Post, que trabajó bastante, que incluso hizo una fuga tremenda. Cuarta posición para el colombiano Egan Bernal del Ineos Grenadiers. Buen remate de Egan Bernal en la etapa. Ayer también se mantuvo ahí y hoy
se mantiene entre el top 10 de la etapa y también metido en la clasificación general por el título de la carrera. Quinta posición para Alexander Blasov, el ruso, que corre para el Red Bull, pasó con el mismo tiempo, mientras que ya a 3 segundos se acomodó sexto en la etapa Lorenzo Fin, italiano del Red Bull Bora. Séptimo, Mathis Rondel, este es un francés que corre para el Tudor Pro Cycling, pasó a 9 segundos. A 19 segundos ingresó Chris Harper, el australiano, que corre para el Pinarello, octava posición. Novena posición, Alex Tolio, italiano del Bardani, a 19 segundos. E igualmente a 19 segundos ingresó en la décima posición Michael Storer, el australiano que corre para el Tudor Pro Cycling. Después de la etapa, amigos, la clasificación general del Tour de los Alpes se acomoda de la siguiente manera. Primero, Giulio Pellizzari, italiano, ganador de la etapa, se acomoda como líder. 6 horas 49 minutos 42 segundos. Segunda posición para Tim Aresmans, neerlandés del Ineos Grenadiers, a 4 segundos. La tercera posición la ocupa Mattia Gafuri, italiano del Pitney Post, a solo 6 segundos. Cuarto, Alexander Blasov del Red Bull Bora, a 10 segundos. Y en la quinta posición, amigos, aparece el colombiano Egan Bernal del Ineos Grenadiers, a solo 10 segundos de Giulio Pellizzari. Esto se va a definir, pero tremendo, en las etapas que vienen. Lorenzo Fin es sexto, el italiano del Red Bull, a 13 segundos. Séptimo, Mathis Rondel, francés del Tudor Pro Cycling, a 19 segundos. Jacob Onsrel, octavo del Bahrein Victorio, este es un esloveno, está a 29 segundos. Novena posición para Chris Harper, australiano del Pinarello, a 29 segundos. Y cierra los 10 primeros de la clasificación general Alex Tolio, italiano del Bardiani, a 29 segundos. La carrera prosigue, continuará este miércoles con la tercera etapa entre Laax y Arco, 174.5 kilómetros y 3.626 metros de desnivel acumulado. Una jornada muy exigente con ascensiones tremendas como la de Lana y como la de Hoffman y de Castrin. Eso va a ser determinante, una nueva oportunidad para que la general siga afrontando los ataques de los escaladores. Así que, amigos, gran etapa para el colombiano Egan Bernal, muy buena para Giulio Pellizzari, y este ha sido el resumen que tenemos para ustedes. Recuerde, este es Ciclismo Puro, los invito a suscribirse, active la campanita, déjenos un concepto y por favor regálenos un like al vídeo. Fuerte abrazo y bendiciones para todos.